vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos viendo en el principio del capítulo 3 una serie de declaraciones que pudiéramos decir que conforman tal vez la presentación más contundente o una de las presentaciones más contundentes que encontramos en la Biblia acerca de la realidad del hombre frente al Dios Santo y cuál es la única manera en que alguien puede ser salvado de la condenación eterna a causa del pecado. Ese capítulo, esa conversación entre Jesús y Nicodemo es probablemente uno de los mensajes más contundentes que podemos encontrar sobre el Evangelio. Encontramos ahí frases tan potentes como: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Decíamos, no se trata sencillamente de ser transformados o ser cambiados, no se trata de cambiar algo o de modificar algo de lo que somos, se trata de nacer de nuevo. O sea, es tan malo lo que hay que es necesario nacer de nuevo. Una declaración tan importante como: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y decíamos que muchas veces tomamos ese pasaje, lo sacamos de ahí y lo utilizamos como un cliché que nos aprendemos y decimos que el amor de Dios lo perdona todo. Pero se nos olvida que el pasaje continúa diciendo: el que cree en Jesús, y eso implica en lo que Él vino a hacer, no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La salvación no es algo universal, la salvación es algo que Él nos puede dar. Como dice en el capítulo 1 de Juan, los que son hechos hijos de Dios no nacen por voluntad humana, sino nacen de Dios. Y continúa el pasaje diciendo: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Y de alguna manera Jesús nos pone dos grupos, solamente dos grupos: los que creen y los que no creen. Los que creen no están condenados porque han creído, pero los que no creen están condenados por no haber creído. Porque la luz vino al mundo, pero prefirieron las tinieblas a la luz. Y esa es una declaración tremenda. En el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver un contraste entre esta realidad de lo que es la realidad de la salvación por fe, de lo que es la realidad de una verdadera relación con Jesús, y cuál es la inclinación natural del corazón del hombre cuando se trata de cosas espirituales. ¿Qué es lo que el hombre busca cuando hablamos de espiritualidad? ¿Qué es lo que las personas piensan? ¿Qué es lo que el común de las personas como seres caídos piensan cuando se habla de espiritualidad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 3 y vamos a ir al versículo 22, justamente donde quedamos la semana pasada. Ok, Juan 3, versículos 22 al 30. La palabra dice así: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Lo que vamos a ver hoy es un contraste entre lo que pudiéramos llamar la religiosidad del hombre y la verdadera espiritualidad de un discípulo de Cristo. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor y pedirle que sea Él quien nos hable. Padre, te damos las gracias, Señor,
por este pasaje y te pedimos ahora que seas tú abriendo nuestro entendimiento, tú abriendo nuestros corazones, tú, Señor, quebrantándonos, guiándonos, moldeándonos, edificándonos, restaurándonos, Señor, a través de tu palabra. Que lo que hablemos hoy aquí, Señor, sea lo que este texto quiere transmitir, lo que tú originalmente quisiste transmitir, Señor, y no lo que nosotros podamos pensar, no lo que nosotros queramos entender, Señor. Te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, Padre, en nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, vamos a comenzar entonces con el primer lado del contraste, la religiosidad del corazón de los hombres. ¿Cuál es la tendencia, digamos que natural, del corazón de los hombres? Y permítanme leer de nuevo los primeros versículos, 22 al 26. Voy a hacer énfasis en algunos puntos. Después de esto, se fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea y allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Vamos a ver el escenario. Recordemos que ya Juan había hablado de Jesús. Lo vemos en el capítulo 1. Él, cuando lo vio por ahí, dijo: ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Invitó o incitó a sus propios discípulos a dejar de seguirlo a él y seguir a Jesús. Después fueron a las bodas de Caná. Ocurrió aquel primer milagro, aquella primera señal de cuando Jesús convierte el agua en vino, y ya empieza un poco a hablar de los ritos de purificación, porque toma aquellas vasijas de agua que estaban destinadas a la purificación y las deshace o les quita su significado, convirtiendo el agua que estaba ahí en vino. Esas vasijas ahora eran inservibles. Y de alguna manera nos dice aquí el ritual de purificación se está convirtiendo en algo nuevo. Y nos deja entrever ya lo que venía en el futuro. Pero justo después de el encuentro con Nicodemo, en el que él nos deja ver la esencia de la relación del hombre con Dios, nos encontramos esto. Jesús se va a Judea y comienza a bautizar. Y al mismo tiempo, Juan continúa con su ministerio y sigue bautizando. Ya Jesús había iniciado su ministerio, ya Jesús había comenzado a hacer las señales, pero Juan aún continuaba llamando a las personas al arrepentimiento. Y algunos de los que todavía seguían a Juan se dan cuenta de que Jesús está bautizando, y lo primero que hacen es ir a hablar con un judío. Se entabla una discusión entre ellos y un judío en torno a los ritos de purificación. Fíjense hacia dónde está orientada la búsqueda del corazón del hombre. ¿De qué discutieron ellos? Discutieron quién será aquel que está bautizando. ¿Será verdaderamente el Mesías? Esas señales que hemos visto, ¿será que realmente estamos delante de aquel que habría de venir? Estos hombres, ¿de qué discutieron con el judío? De los ritos de purificación. No de la identidad, no del ministerio de Jesús. El tema de discusión eran los rituales, las acciones, los requisitos que había que hacer, las cosas que había que cumplir para acercarse a Dios. Y ese es un enfoque religioso de la relación con Dios. Una religión la pudiéramos definir básicamente como un conjunto de creencias, normas, prácticas a través de las cuales los hombres buscan relacionarse con la divinidad en un sentido muy amplio.
son rituales, son cosas que se hacen para acercarse a lo divino. Y en este sentido el cristianismo es una religión. Muchas veces decimos que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Pero lo que estamos haciendo aquí, cuando cantamos, cuando compartimos lo que creemos, hay religión. Pero no es esa religión lo que define nuestra relación con Dios. No son los ritos de purificación, no son las acciones externas lo que nos reconcilia con Dios, sino la fe en la obra redentora de Jesús. Esos hombres que estaban discutiendo con el judío acerca de los rituales, lo que estaban era hablando de qué debían hacer, cuáles eran las prácticas, cuáles eran los ritos, qué es lo que su religión establecía. Y estaban enfocados en eso, en las cosas externas, en lugar de centrarse en que tenían al Mesías caminando entre ellos. Ellos eran discípulos de Juan. Habían escuchado a Juan decir: ahí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero seguían siguiendo a Juan. Eso no disparó la alarma en sus corazones. Estaban enfocados en las obras, en lo que ellos podían hacer. Y la pregunta es: ¿qué diferencia hay entre lo que esos hombres estaban haciendo y lo que la mayoría de las personas, incluidos muchos que se confiesan cristianos, hacen hoy en día? Entre cristianos discutimos sobre la manera en que debe realizarse el bautismo. Si es por inmersión, si es por aspersión, a qué edad se realiza, cuál es el significado de la Santa Cena. Discutimos en cosas externas y en la manera en que debemos hacer. Otros discuten sobre los sacramentos, las cosas que deben hacer para ser salvos. La Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Pero incluso dentro de la Iglesia cristiana, incluso dentro de la Iglesia protestante, hay muchos que discuten acerca de la manera en que debe llevarse adelante un ritual. Estaban discutiendo acerca de la manera en que, de los ritos de purificación. Y les pregunto nuevamente, ¿cuántas veces eso no ocurre entre nosotros mismos como cristianos? ¿Cuántas veces no ponemos más el enfoque en las acciones, en los rituales, en la liturgia, en el lugar, que en la esencia de nuestra relación con Él? Otros hablan de las buenas obras que deben hacer. Muchos cristianos descansan, o muchos que se llaman a sí mismos cristianos, descansan en las buenas obras que han hecho. Descansan en que salen a darle de comer a los pobres, que salen a orar en las cárceles, que salen a orar en los hospitales, que hacen y que siguen haciendo. Y si recordamos a Jesús, al final del Sermón del Monte dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero tenemos que recordar lo que le había dicho Jesús a Nicodemo. Somos tan incapaces de reconciliarnos con Dios que es necesario nacer de nuevo para ver su reino. Las obras, los sacramentos, los rituales, el lugar, la vestimenta, las palabras, lo que hagamos, sea lo que sea, es un trapo de inmundicia, como decíamos la semana pasada. En lugar de discutir sobre quién es Jesús y si realmente Él es el Mesías, sobre su carácter, sobre su persona, muchas veces discutimos sobre las cosas superfluas y nos quedamos en las obras y en la cosa externa. Y como aquellos hombres nos quedamos enredados en el tema de los ritos, de las obras, de los rituales. ¿Se dan cuenta de que pareciera, uno pudiera decir: no, pero es que esa gente, fíjate, ¿cómo es posible? Estaban discutiendo sobre los ritos de purificación, pero no hacemos nosotros lo mismo. Entre denominaciones no discutimos entre cuál es la forma de esto o la forma de aquello. Y fíjense que esta gente
no solo discutía sobre los ritos de purificación, sino que además fueron a ver a Juan, el Bautista. Y le dijeron, mira, Jesús también está bautizando y todos están acudiendo a él. En lugar de preguntarse, wow, ¿por qué será que todos están acudiendo a él? ¿Por qué será que ahora nuestro maestro tiene menos seguidores? ¿Por qué será que ahora nos estamos quedando solitos y todos están acudiendo a él? Le fueron, por decirlo de alguna manera, con el chisme a Juan. Mira, todos están yendo donde Jesús. Hermanos, la mirada de ellos, ¿en dónde estaba puesta? En el hombre, en el maestro al que ellos estaban siguiendo, en uno cualquiera como nosotros. A pesar, como ya dijimos, que Juan les había dicho, ahí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de que él los había animado a seguirlo a él, la mirada de ellos seguía puesta en el hombre y no en Dios. La mirada de ellos seguía puesta en la carne y no en lo que Dios había revelado en las Escrituras sobre el Mesías. Y de nuevo les pregunto, ¿no ocurre lo mismo con muchas personas que se confiesan a sí mismas cristianas hoy en día? ¿No ocurre muchísimo que la gente sigue a tal o cual pastor, que la gente cree ciegamente en lo que una persona dice, pero no se preocupa por escudriñar lo que dicen las Escrituras sobre la persona del Mesías, sobre la voluntad de Dios, sobre el plan de redención, para conocer verdaderamente al Dios, al Creador, al Salvador, al que se hizo hombre, y entender su voluntad? No nos quedamos muchas veces con lo que las personas dicen y repetimos como loros, porque tal pastor dijo tal cosa, y es una opinión, es un comentario sobre la palabra. No estamos ni siquiera a veces citando la palabra. A veces incluso citamos o decimos cosas que parecieran que creemos que están en la Biblia, pero que no están. ¿Cuántas veces nos hemos oído decir a alguien, porque la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará? El que encuentre eso en la palabra, me avisa, porque yo no lo he visto nunca ahí. El hecho es que confiamos más en las personas, confiamos más en la gente, en los líderes, incluso en lo que otros hermanos dicen, que en lo que la misma palabra declara. Y la mirada está puesta en los maestros, en los hombres, en lugar de estar puesta en quien tiene que estar. Y lo peor del caso es que esa realidad es además alimentada por las mismas iglesias. Muchos pastores andan por ahí diciendo, el Señor me reveló y me dio una visión para la iglesia. Hermanos, la visión de la iglesia está en la Biblia. Si queremos saber qué es la iglesia, vamos a abrir las Escrituras. Está clarito. No es una visión particular de un hombre. El propósito de la iglesia ya está definido en las Escrituras. ¿Cuántos líderes no buscan la atención para sí mismos? ¿Cuántos líderes no cultivan la idolatría dentro de sus congregaciones hacia ellos? No solo el corazón de los hombres busca seguir a los hombres, sino los mismos líderes hoy en día fomentan eso, alimentan eso. Y eso, acabamos de ver, no es algo nuevo. Esa tendencia del corazón de los hombres está desde los inicios de la iglesia y muchísimo antes de los inicios de la creación, desde que somos hombres. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Ya vimos esa tendencia, esa religiosidad del corazón del hombre, esa búsqueda religiosa, esa búsqueda en las acciones, en los rituales, en las cosas externas, en los hombres, en las personas. Vamos a ver la otra cara de la moneda, y es la verdadera búsqueda espiritual, o la búsqueda espiritual de un verdadero discípulo de Cristo. Y vamos a leer los versículos 27 al 30. Nuevamente, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Fíjense la manera en que reaccionó Juan
cuando sus propios discípulos le vinieron a él con el cuento, con el chisme. Mira, allá está Jesús, está bautizando más gente que tú, la gente lo está siguiendo a él. Lo primero que Juan dijo fue: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Si Jesús estaba haciendo lo que estaba haciendo, era porque Dios así lo había dispuesto. Si lo habían dejado de seguir a él, que había sido enviado delante del Cristo, es porque el Cristo ya había llegado. Y porque a quien debían seguir ya no era a Juan, sino a Jesús. El mismo Juan les repite: ya les dije que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. No es a mí al que tienen que seguir. Ya eso se los había dicho cuando les dijo: ahí tienen el Cordero de Dios. Pero les repite: yo no soy el Cristo, yo fui enviado delante de él, no me sigan a mí. Yo vine a anunciar su llegada, vine a preparar el camino. Y solo a eso, no pongan la mirada sobre mí. Y les da una ilustración bellísima. El que tiene a la novia es el novio. Imagínense en el padrino de una boda. ¿Quién es el que se va a casar con la novia? ¿El padrino? El novio. Si yo soy el padrino, la novia no es mía. ¿De quién es la novia? Del novio. Hermanos, la novia es de Jesús. Las ovejas son de Jesús. Yo como novio, yo como padrino no tengo ningún derecho, no tengo ninguna injerencia, no tengo ninguna autoridad sobre la novia. La novia pertenece al novio. Y lamentablemente eso hay muchos que hoy en día no lo tienen claro. Lo que muchos líderes espirituales, lo que muchos pastores y líderes cristianos practican hoy en día es otra cosa. No ven a la congregación como una posesión de Cristo, comprada con su sangre. No sencillamente como una novia que se casó con el novio, comprada con su sangre. Es la esposa de Cristo y fue comprada a precio de sangre. Y cada oveja le pertenece al Señor. No le pertenece a un pastor, no le pertenece al líder de adoración, no le pertenece a los ancianos de la iglesia. Le pertenece por nombre y apellido a Cristo. Y son muchos hoy los que tratan a las ovejas como si fueran los dueños del rebaño. Tratan a la novia como si fuera suya. Pero ¿qué nos dice Juan? El amigo del novio se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y esa es la alegría que me inunda. El padrino se regocija cuando la novia y el novio se casan. Ustedes han estado en un matrimonio. Todos hemos estado en un matrimonio. Qué bello escuchar a los novios diciendo los votos. Qué bello escuchar la voz del novio diciendo: Señor, la recibo. Uno se llena de alegría. ¿Cuánta más alegría debemos nosotros sentir cuando las ovejas oyen su voz y lo siguen? ¿Cuánta más alegría debemos sentir cuando esas ovejas que estaban perdidas son rescatadas y compradas por su sangre, por la sangre del Cordero? Hermanos, para Juan era un gozo ver a la gente acercarse a Jesús. Para Juan era un gozo que dejaran de seguirlo a él, dejaran de poner la mirada sobre él y la pusieran en Jesús. Él se llenaba de alegría al ver al Mesías ministrando, al ver al Mesías llamando a los suyos. Ahí estaba Jesús haciendo lo que vino a hacer, cumpliendo, consumando el plan de Dios, y la gente se estaba acercando. Lo que Juan les dijo en pocas palabras fue: discípulos míos, ustedes no son míos. Esto no se trata de mí, de cuánto pueda crecer mi ministerio, de cuán popular puedo llegar a ser, si lo ponemos en el contexto actual, de cuántos seguidores puedo tener en YouTube, de cuántos likes tengo, de cuántas personas escuchan mis mensajes los fines de semana.
Esto se trata de que la gente se acerque a Jesús. Esto se trata de que la gente lo conozca a Él. Esto se trata de que cada uno de nosotros nos regocijemos en Él y nos regocijemos cuando otros lo conocen y se acercan a Él. Él debe crecer y nosotros menguar. Él debe tomar el control. Es su voluntad la que debe prevalecer. La gente debe verlo y seguirlo a Él, no vernos y seguirnos a nosotros. Y si permitimos que otros nos vean y nos sigan a nosotros en lugar de verlo y seguirlo a Él, entonces estamos haciendo algo mal. Hay algo que no está funcionando. Porque si estamos buscando la atención de la gente, y si estamos buscando el reconocimiento de la gente, y si estamos buscando que la gente nos siga y nos escuche a nosotros, y no al Cristo de las Escrituras, el que dio su vida, el que se hizo hombre, el que derramó su sangre, entonces no hemos entendido de qué se trata esto. Hermanos, todo en nuestra vida debe apuntar a Él. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos y particularmente nuestra interacción, nuestro ministerio con los demás, los que el Señor nos ha dado a nosotros para hacer, debe apuntar a Él. Porque si no, tratamos de convertirnos algo así, como un hermano me dijo estos días, en ladrones de gloria. Pretendemos robarle la gloria al Señor cuando es imposible, la gloria es suya. No, lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. El Señor es el dueño del rebaño. Él es el novio. Él es el que compró a cada oveja por nombre y apellido con su sangre. ¿Qué derecho tenemos nosotros de tratar esas ovejas como si fueran nuestras? ¿Qué derecho tenemos nosotros de llamar la atención hacia nosotros y de querer crecer nosotros y que Él mengue cuando es todo lo contrario? Él debe crecer y nosotros menguar. Lo que vemos en este pasaje es lo que pudiéramos llamar como la característica más básica o el rasgo más básico de un verdadero cristiano. Él debe crecer y nosotros debemos menguar. Un cristiano busca que sea Cristo el exaltado. Un cristiano pone la mirada en Él, confía en Él, se goza en Él, se goza en que otros lo sigan a Él. Y se asegura que los demás no lo sigan a Él mismo. Tenemos que entender y reconocer que el corazón del hombre le gusta seguir al hombre. No es a nosotros, es a Él. Uno de los rasgos claves de un verdadero cristiano es: Señor, aquí todo el centro eres tú, todo es para ti, tú debes crecer y yo debo menguar. Esa debe ser una característica fundamental de un verdadero discípulo de Jesús. Y ojo, eso implica una batalla cruenta y diaria contra nuestra propia naturaleza caída, porque en mi corazón, ¿qué quiere? Quiere ser el centro. El corazón del hombre, nuestro corazón caído, ¿qué busca? Busca seguidores, busca likes. Y se resiste a aceptar que dependemos enteramente de Dios para ser salvados. Mi corazón caído le molesta no poder hacer nada para salvarse a sí mismo. A mi corazón caído le molesta depender de un Dios soberano, absolutamente soberano. Y si no fuese por su gracia, mi corazón caído seguiría mandando sobre mí. Esa batalla está ahí. Somos religiosos por naturaleza. Preferimos los rituales, las buenas obras y todo tipo de prácticas externas, lo que puedo hacer. Eso es más fácil. Además, esas cosas no nos quitan el mérito a nosotros. Yo hice esto, yo hice aquello. Las obras, los rituales no nos quitan el mérito. En cambio, nos molesta la gracia, porque la gracia sí nos quita el mérito. Porque la gracia nos dice: no eres tú, soy yo. No son ustedes. Soy yo que di mi sangre. Soy yo que derramé mi sangre. Soy yo que los compré por nombre. Además, la gracia
evita que la gente nos vea a nosotros. Y ayer lo hablábamos. Este tesoro maravilloso nos fue dado en vasijas de barro. En vasijas ordinarias, que no tienen ninguna cosa digna de admirar. Y ese tesoro hermosísimo reposa en vasijas ordinarias como lo somos nosotros, para que se vea que la gloria es suya y no nuestra. Pero preferimos las obras, ¿por qué? Porque la gente nos sigue a nosotros. La gente ve, mira, él hace, mira, él va, mira qué bonito habla, mira cuánto hace. Pero hermanos, el llamado es claro. Él debe crecer y nosotros debemos menguar. Y tenemos que estar claros en que nuestra religiosidad va a estar siempre presente y se va a presentar se va a hacer manifiesta de maneras diferentes en cada uno, y a veces de formas muy sutiles. Por ejemplo, empezamos a confiar en que no, yo me levanto todas las mañanas tempranito a orar. Yo oro varias veces al día. Ayuno frecuentemente. Asisto a todos los servicios dominicales. Participo en estudios bíblicos. Le hablo a otros de Jesús de manera regular. Leo las Escrituras. Y empezamos a descansar en... Tal vez no es lo que criticamos a otros, no descansamos en rituales o no descansamos en acciones externas o en obras, no descansamos en una serie de acciones religiosas, pero sí descansamos en los rituales que nosotros nos hacemos en el día a día. Y creemos que porque lo estamos haciendo y estamos ministrando y le estamos hablando a otros y hago esto y esto y esto y esto, estoy siendo agradable a Dios. Y olvidamos con mucha facilidad la magnitud de la gracia de Dios y lo importante que es descansar en esa gracia. Olvidamos que Él pagó de manera definitiva. Olvidamos que lo único que realmente nos salva es creer. Quisiera que hoy termináramos haciéndonos una pregunta que nos hicimos ayer en el estudio bíblico. Vamos a imaginar que en este momento morimos. Ahorita, en este instante, en este mismo, dentro de 3 segundos morimos y nos encontramos cara a cara con Dios. Les pregunto, ¿qué argumento utilizaríamos para decirle que debe dejarnos entrar en su reino? Señor, tú me debes dejar entrar en tu reino porque yo... ¿Qué le diríamos? En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice. Yo les diré, nunca los conocí hacedores de maldad. ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Qué argumento utilizaríamos? Y el hecho es que existe un solo argumento válido. Señor, tú debes dejarme entrar en tu reino porque yo sé que no lo merezco. Pero yo creo y confío en que Jesús se hizo hombre y vino a este mundo y se entregó en esa cruz por mí y su sangre compró mi perdón, su justicia me fue imputada y tú revelaste eso y lo pusiste en tus escrituras. Él recibió lo que hacía falta, Él lo hizo por mí. Él recibió el castigo que yo merecía y tú me hiciste justo. Por eso, Señor, debes dejarme entrar. El resto, hermanos, es religiosidad. Lo que nosotros hagamos por Él debe ser para su gloria. Y debemos tener cuidado porque nuestro corazón religioso va a querer mérito. Yo he ganado no sé cuántas almas para Cristo. ¿Ah? Yo no he ganado ningún alma para Cristo. Él ganó almas para sí mismo. Él las compró en la cruz. Los hizo conscientes de pecado. Les abrió la mente. Los llamó desde antes de la fundación del mundo. Los eligió antes de la fundación del mundo. Los llamó. Pagó por ellos y los mantiene.
A mí me dijo, ve y compárteles el mensaje. Ámalos para mi gloria, no para la tuya, no para la mía, para la suya. Entonces, esa batalla con nuestra religiosidad va a ser continua, hermanos. Sin darnos cuenta vamos a pelear porque creemos que estamos ganando mérito. Y eso, cada uno de nosotros, meditándolo, llegará a sus propias conclusiones e identificará las maneras en que cada uno lo hacemos. Pero los invito a que esta semana lo pensemos y lo meditemos con calma. ¿De qué maneras nosotros convertimos nuestras acciones diarias en actos religiosos, en rituales que pensamos que nos acercan a Dios? ¿Cuáles son las cosas con las que estamos reemplazando la gracia? Y no dejemos de recordar nunca que cuando lleguemos a la presencia del Señor no le vamos a decir, Señor, en tu nombre hice, sino, Señor, por mí tú hiciste. Gracias, Padre, porque no lo merecía. Gracias, Señor, por recibirme. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Ahora que nos preparamos para participar de la Santa Cena, para recordar, Señor, la cruz, lo que tú hiciste. Para recordar que un día estaremos sentados junto a ti, Señor, nuevamente. En un banquete, Señor, pero ya en tu presencia. Queremos darte el honor y la gloria y pedirte que tú nos recuerdes cada día, Señor, cuán dependientes somos de ti. Que nos recuerdes, Padre, que nuestros rituales, nuestras buenas obras y todo lo que nosotros podamos hacer, Señor, que sea bueno a los ojos de los hombres, Señor, a tus ojos es sencillamente un trapo de inmundicia porque no puede cubrir nuestro pecado. Y que todo lo que hagamos aquí como discípulos tuyos, Señor, es para que tu nombre se conozca y sea glorificado. Líbranos, Señor, de querer que la gente ponga los ojos sobre nosotros. Líbranos, Señor, de que nuestro corazón engañador nos haga buscar recompensas aquí en la tierra, nos haga buscar seguidores aquí en la tierra. Líbranos, Señor, de hacer a otros equivocarse, de hacer que otros pongan la mirada en nosotros y no en ti. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos cada día en ti, en tu salvación. Ayúdanos a regocijarnos cuando otros se acercan a ti y te ven a ti, Señor. Ayúdanos a regocijarnos, Señor, cuando tú nos permites estar en primera fila viendo cómo tú actúas en la vida de ellos. Que seamos instrumentos útiles en tus manos, Señor. Que no dejemos de recordar nunca, Señor, cuán grande y cuán inmerecido es ese perdón que nos diste en la cruz. Te damos el honor, te damos la gloria y te damos infinitas gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto perdón, por tanta bendición que no merecíamos, Señor. Y por darnos este privilegio de ser mensajeros tuyos, compartir este mensaje y ser instrumentos, Señor, del Rey de Reyes, del Dueño absoluto del universo. Te damos el honor y te damos la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén y amén.